María Corina Machado es la líder opositora de Venezuela, ganó el Premio Nobel de la Paz y estamos en un escenario inminente para la región porque se están tomando decisiones en este país que tiene identificada una dictadura, no de ahora, de hace muchos años, y que ha sido el referente para los cambios de gobierno que hemos tenido en una disputa entre las ideologías tradicionales de izquierda o derecha. Y nos hacen plantearnos cuál es el futuro para México, no solamente porque somos vecinos, sino porque ahora mismo quien gobierna este país pues son aliados de Nicolás Maduro. Así es, Indira. Yo estoy feliz que vamos a tocar este tema el día de hoy. Soy gran admiradora de María Corina, con eso quisiera empezar este programa. Creo que es una persona, una gran líder. Me emociona hablar de ella por el liderazgo que ella tiene y por lo que representa para el mundo, no solamente para todos los venezolanos, no sé si estés de acuerdo conmigo, sino lo que ella representa y la esperanza que representa para todos los países que estamos viviendo cierto tipo de dictaduras en las que vienen o que se ven venir, y creo que ella nos da mucha esperanza y una muestra de lo que un verdadero liderazgo puede ser. Sobre todo poniendo un contexto, y es que desde muy joven participó en política. Exacto. Se confrontó a Hugo Chávez, quien marca una tendencia de lo que después serían estos gobiernos de izquierda, que si bien es cierto, ven por la sociedad, por las políticas sociales, también lo es que frenan ciertas libertades, y que la constante que después se convirtió en el gobierno de Nicolás Maduro hizo que ella confrontara no solamente a estos dos dictadores, sino a una forma, a un estilo de gobernar que ha contagiado a toda la región, y que sí hubo una ola después de Hugo Chávez, sí, claro, de dictadores. Claro, eso también viene con Fidel Castro y Cuba y un montón de historias más. Pero que ella, siendo mujer, haya marcado su liderazgo, puso límites a que no se coartara primeramente pues, su libertad de expresión, y hay un montón de huellas digitales donde ella abiertamente expresa sus ideas y que son totalmente contrarias al gobierno de Hugo, pero enfocadas en cómo hacer que cuando un gobierno a fuerza quiere imponer la voluntad del Mesías o del dictador, cómo organizar a la gente, cómo hacer resistencia, cómo hacer el antidiscurso, y sobre todo cómo... y de una forma pacífica, ¿eh? Sí, y cómo personalmente no permitir que, bueno, pues que pase una fatalidad, porque lo vimos en México ahora, ¿no? Hay gente que levanta la voz y de inmediato hay un riesgo por hacerlo. Entonces, sin duda, María Corina es una mujer en la política que se hace ella misma un ejemplo, pero a partir de tener un enfoque de cómo defender la libertad y cómo organizar a las personas. Creo que es un personaje muy interesante que va a pasar a la historia. Bueno, ya ganó el premio, ya pasó, sí, ¿verdad? Ganó el Premio Nobel de la Paz. Creo que lo tiene muy merecido, a pesar de todos sus detractores. En mi caso, yo, como te digo, soy fan, súper fan de ella. Me gustaría ver más liderazgos así en todo el mundo, y llama mucho la atención la forma en lo que lo ha hecho, la capacidad de organización de la gente y el amor que la gente que le tiene, y creo que más que nada la credibilidad. Le creen, es una persona que se ha ganado eso a pulso con los años, y es un liderazgo, no encuentro la palabra, estoy buscando la palabra exacta y no la encuentro, pero es un tipo de liderazgo que yo creo que debería de existir y nos hace falta más en todo el mundo. Creo que María Corina es una persona que representa no solamente a los venezolanos, nos representa a muchos, y por eso los ojos están puestos sobre ella, y más en estas épocas tan revueltas en las que estamos en diferentes países. Hemos visto la caída de algunas dictaduras en este último año, ex gobernantes en la cárcel. Creo que viene
llama también mucho la atención, por ejemplo, ahora la elección presidencial de Chile, cómo los gobiernos de estar en izquierda, de creerles, se van hacia la derecha, extrema derecha, ni siquiera un centro derecha. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que nos deberíamos de analizar todos? Y también los dirigentes y liderazgos de los diferentes países deberían de analizar qué es lo que realmente necesita la gente, de qué adolecemos, qué se adolece en cada país. Recordemos que en estos gobiernos en los que estamos viviendo, bueno, al menos aquí en México, pues ahorita que estamos empezando, sí hay mucha dádiva, recibes mucho apoyo, dinero, mucho efectivo. Pero la prueba está, aprendamos de la historia. No funciona ni ha funcionado. Sabes, a mí me gusta pensar más que en un debate ideológico, porque sí, en algún momento en América Latina el replanteamiento de la izquierda también vino a contrarrestar una derecha recalcitrante. Exactamente. O sea, las respuestas ideológicas son prácticamente un refugio para el desencanto. Y por eso le llaman el famoso péndulo. Entonces, cuando va para acá, va para allá. Pero, así se la pasa. Pero yo pienso que esta va a ser una feliz Navidad. ¿Y por qué pienso que es una feliz Navidad? Porque la crisis nos va a hacer entender que más allá de las ideologías, tenemos derechos y libertades que los gobiernos y los políticos frente a esos gobiernos tienen que respetar. Exactamente. Entonces, ya no se trata de un péndulo que va y viene. Yo pienso que en el contexto en el que estamos viviendo, el péndulo está muerto, porque la crisis lo único que está generando es guerra. Tenemos una inminente guerra de este lado del continente, pero no reconocida. Nadie quiere reconocer que la guerra que nos estamos enfrentando es que esos gobiernos, sí de izquierda, porque ahí para que vean hubo un tránsito que hoy nos enfoca a la izquierda porque ellos son los que gobiernan, que le entregaron la soberanía de los pueblos a los criminales. Entonces ahora estamos gobernados ya ni siquiera por políticos, no, bueno, fuera, no, esos nomás roban, pero cuando te enfrentas a criminales, entonces ya no es corrupción, es extorsión, es intimidación, es violencia, es una dinámica de podedumbre social, de pobreza extrema, de una desigualdad que se hace cada vez más cruda, a la gente no le alcanza el dinero para nada. Y es ahí, en esa crisis, donde pienso que más liderazgos que estén en ese sentido, o sea, de exigencia y respeto a los derechos, y además en una organización de abrazar las diferencias, porque todos somos muy diferentes, que nos dé como punto de destino la libertad. Por eso la bandera más grande de María Corina Machado es la libertad de Venezuela. Exactamente. Pero no en esta libertad entendida, casi idealista, de pensar que somos esclavos, no, sino poner una realidad al centro, y es que los gobiernos se han convertido en un nido de ladrones y bandidos. Y personas no han entendido que por eso están ahí, Indira, porque está la gente, o vaya, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, vamos a decirlo así, estamos cansados de esos liderazgos, de esa corrupción, de lo que veíamos antes de estos otros diferentes partidos, de ideologías, de como le queramos llamar, derechas e izquierdas, y por eso ellos fueron votados, por esa desesperación, y que quieres ese cambio porque quieres vivir en un país más justo, con acceso, vivir tranquilo, acceso a las cosas básicas siquiera. Y ahorita no lo estamos viendo en países como en Venezuela, como en México, lo estamos dejando de sentir, de vivir. Vemos una problemática tremenda con el sistema de salud, por ejemplo, aquí en nuestro país, que recordemos, vayámonos a la historia, así empezaron estos países. Es poco a poquito, no es de la noche a la mañana. Entonces yo creo que ese es nuestro mayor miedo, y por eso tenemos los ojos puestos y la esperanza puesta sobre una líder que ni siquiera es de nuestro país, pero que admiramos y vemos lo que está pasando, y creo que debería de llamar la atención. Recordemos a Claudia Sheinbaum. Ya van 2 ocasiones que no felicita a María Corina por su premio. Pues es que no llegamos todas.
Ella exactamente, no llegamos todas. No llegamos todas, pero ¿qué hay detrás de esta no felicitación, verdad? El apoyo que existe, no hay congruencia en esta mujer, en las cosas que dice y que hace. Los hechos lo demuestran, los apoyos que hay a estos gobiernos de Cuba, de Venezuela, los apoyos que se envían desde México, desde nuestros impuestos que los mexicanos. Ahorita nosotros necesitamos que nos atiendan aquí y no está sucediendo. Creo que aparte, pues María Corina es una persona que tiene un poder tiene todo el poder sin estar en el poder, cosa que esta mujer no tiene. Ella no tiene esa credibilidad. Ella no llegó a ser presidenta con todo el apoyo de un pueblo, como siempre dice presumirlo, no es una realidad aquí en nuestro país. Y en cambio, María Corina representa todo lo contrario. Creo que por lo mismo, insisto, necesitamos más líderes como ella, que hayan demostrado con el tiempo, ella con hechos, el tiempo le ha dado la razón en esta lucha en la que se encuentran por liberar a Venezuela de una dictadura, el apoyo de los países, de la mayoría de los países del mundo. A mí me da hasta pena que México no los apoye. Me da mucha pena como mexicano cuando la mayoría de los mexicanos apoyamos a todos los venezolanos. Son nuestros hermanos de América Latina, y lo que más quisiéramos es verlos vivir en paz, con libertad, con democracia y con justicia, y es lo mismo que queremos para nuestro país. ¿Cuántos venezolanos hay en Nuevo León y cuántos venezolanos hay en todo México? Exactamente. Porque han tenido que salir de esos países. El dolor más grande que ha provocado una dictadura es la separación de las familias, el no poder desarrollarte en tu propio país. Es más, tener que salir huyendo. ¿Cuántos de estos han tenido que pedir asilo político a los países a donde llegan y con una mano adelante y la otra atrás? Muchas personas, más de las que uno piensa, han tenido que emigrar, incluso dejando en Venezuela sus negocios porque el gobierno se los expropió. Que aunque hoy para mí no existe un debate ideológico, tampoco soy ciega. La izquierda ha manipulado la forma en cómo se concibe el gobierno. Ha hecho pensarle a la gente que todo es gratis, que el gobierno es tu papá, que el gobierno debe de tener todos los negocios y se deben de convertir prácticamente en empresarios los políticos, cuando en realidad lo que quieren es robar. O sea, eso. Vean cómo viven, por el amor de Dios, todo el pueblo cómo vive y ellos cómo viven. Ahí está, eso es. Y esa es la evidencia más importante, que para mí ahorita lo que viene, el conflicto más grande es si nosotros como ciudadanos vamos a permitir que esas personas nos gobiernen y sigan dándonos, como se dice tradicionalmente, a tole con el dedo. O sea, mintiéndonos en nuestra cara, cínicamente haciendo circos con tal de que nosotros no pongamos atención a lo importante, haciéndonos pensar que quieren velar por nuestro bien cuando en realidad lo que quieren es llegar al poder para beneficiarse. Pero con un ingrediente adicional: Maduro no es solamente un dictador. Maduro es un criminal. Maduro está ligado a un cártel, al cártel de los soles. Entonces, sabemos de los costos en vidas humanas que genera el crimen organizado. O sea, no es solamente un negocio y nada más, no es solo corrupción, es violencia. La misma violencia que hoy a muchos de nosotros... Es que el mundo al revés. Vivimos aquí en nuestro país, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. En este estado. En todo el país de México. ¿Y qué estamos haciendo por esto? Sí, bueno, mira, en estos espacios en los que levantamos la voz, cada quien es un nicho. Sin embargo, ¿qué está pasando? O sea, este mundo, y a donde te vayas, es increíble. El mundo al revés. Porque ¿cómo es posible que esos criminales estén en libertad, en total impunidad? Nadie les pone un límite. Y todos los ciudadanos encerrados en nuestras casas, miedosos de que vaya a pasarle algo a los hijos, sobresaturados de cuidarnos entre nosotros, desconfiados porque ya no sabemos si algo te puede pasar, incluso en tu propia casa. Y eso no es vivir en paz. Eso no nos lleva a un real progreso. Yo incluso tengo una teoría, y a lo mejor la gente que se dedica a la psicología pues tú también, me la pueden confirmar o no. Pero yo pienso que esto de que tenemos una población cada vez más estresada no solamente es un factor individual. ¿Cómo no vamos a estar estresados? Tú que eres mamá,
cada vez que tus hijos salen y a ver, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Sabes? Yo tengo amigas que dicen, hasta que no llegue, me duermo. ¿Por? Yo soy de ellas, ¿eh? Yo no me puedo dormir hasta que están en casa, que estoy tranquila, que llegaron y que llegaron bien. Es una tristeza vivir así, es parte por lo que, mira, se me pone aquí el nudo en la garganta porque no es justo. No es justo, no es en el país que crecimos o en el que quisiéramos, pero ¿qué nos ha llevado a esto? Estas diferencias tan grandes sociales, tan marcadas, este crimen, estos gobiernos tan corruptos que tenemos años viviendo, este país, el país que quieras, que ha llegado a este punto. Creo que también esa división, recuerden que si nos tienen divididos, es la mejor forma que nos pueden gobernar, porque pueden hacer de nosotros lo que quieran. Sí. Y por Entonces creo que por ahí va el tema de esta separación tal vez tan marcada de este tipo de gobiernos donde también te llenan de dádivas de yo sí te quiero, yo sí te cuido, yo sí te doy. El gobierno papá que dices que te apapacha, pero realmente pregúntenle a sus hijos en sus escuelas, vean sus libros, ¿los están educando? Les están dando salud, les están dando medicamentos, les están ayudando en los temas básicos. ¿Realmente te están cambiando la vida o está empeorando la vida? Creo que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en el tema de salud de que te dicen, no, pues es que yo recibo tanto dinero y ya con eso me puedo comprar mis medicinas y todo. Sí, nada más que las medicinas, por medio del sistema social que nosotros tenemos, deberían de ser de forma gratuita todos estos medicamentos, esta atención. Entonces tú vas, por ejemplo, al IMSS y no hay. Entonces ese mismo dinero que te están dando lo estás utilizando para comprarlo por fuera, pero te está saliendo más caro. Entonces tú puedes sentir que lo tienes, pero realmente no es así. La vida se convierte más cara hasta que se convierte en algo imposible, como volvemos otra vez a Venezuela, que yo creo que es nuestro mejor ejemplo de estos tiempos. Ahora, cuando entra el crimen organizado y los gobernantes son narcogobernantes como los que tenemos, pues ¿qué podemos esperar? Y nosotros lo estamos permitiendo, porque somos aparte también egoístas. Yo veo por lo mío, yo veo por lo que tengo aquí, porque eso mismo ha provocado todo esto. Yo creo que yo ahorita tengo que ver por mis hijos, por mi familia, por lo mío, por mi trabajo, por mis cosas, y los demás a ver cómo le hacen. Y yo creo que ese es el peor error, caer en eso, porque si no nos unimos y no alzamos la voz y no detenemos esto, México no va a ser un país en el que quieras vivir, en el que quieras estar. Te vas a tener que ir, como lo han hecho nuestros hermanos en otros países. Y yo creo que eso es lo que menos queremos. Tenemos un país tan maravilloso, con unos recursos tremendos, la gente, la alegría con la que vives, el sol, la vitamina D que te da, las montañas que tenemos, las playas, los prados, todo. ¿Por qué no podemos disfrutar de lo que tenemos y salir de casa y sentirme tranquilo? Eso es lo que yo más quisiera, salir de casa, salir en paz, salir tranquila, salir a trabajar, saber que mis hijos van a llegar a casa sin mayor preocupación, que sea por temas de crimen o otras cosas. Ya si hay otras situaciones que vienen de otro lado, bueno, ese ya es otro tema, pero que estás tranquilo y viviendo sin ese estrés, que yo creo que es lo más importante, porque aparte nos enferma y tiene un costo muy grande en nuestra salud. Sí, no es vida. No es vida. No es vida el que ellos estén haciendo y deshaciendo y en libertad y el resto de la gente los estemos manteniendo. No, literal, y no nada más manteniendo, Indira. Acuérdate, se están haciendo millonarios, no ricos. Millonarios y algunos hasta billonarios. Porque pueblo pobre, políticos ricos, políticos millonarios. Pero aquí el sentido, que ahí sí le doy la razón a la gente, el miedo es muy poderoso. El miedo hace que no actúes o no reacciones de inmediato, porque claro que esto es una sobrevivencia. Tienes que protegerte. Tienes que protegerte a ti mismo.
Pero yo sí pienso que el miedo solamente tiene una manera de atravesarse y es no sentirse en soledad. Cuando no nos sentimos solos y podemos pensar que no somos los únicos afectados y que hay más personas con las que poder hacer una red solidaria para elegir bien o simplemente para exigir nuestros derechos, entonces el miedo se rompe. Por eso esta fórmula de la división funciona, porque funciona en personas miedosas, no así en personas sin miedo. Entonces, el reto más importante es, no solo es un reto de organización, o sea, no solo es tenemos que estar juntos, sino hay un despropósito si se está unido con miedo, así se está, aunque no seamos muchos, sin miedo. La provocación es, no importa que tú hoy no levantes la voz, pero tarde o temprano, si estos gobiernos siguen, vas a tener irremediablemente que hacerlo, porque es como el cuerpo. El cuerpo no grita a la primera situación que te aflija o que te duela en el cuerpo. Grita y se pone muy grave la cosa hasta que dices, ahora sí, ya tengo... Ya me llegó el agua hasta acá. Sí, ¿verdad? Pero grita. No deberíamos de permitir llegar a esos extremos como está pasando con Venezuela, que hoy prácticamente puede tener una intervención de Estados Unidos. La posibilidad está sobre la mesa. ¿Cuál es la necesidad? Si nosotros como mexicanos, y ya lo digo hablando de México, podríamos solucionar esto de forma pacífica realmente y no tener que llegar a esta situación donde se vulnere la soberanía de un país. Pero para atravesar eso tenemos que exigirle a nuestro gobierno. Todavía estamos en esa posibilidad. Hay una ventana de oportunidad en donde en lo que se arreglan en Venezuela, aquí nos viene la contienda electoral del 27 y todavía podemos decidir bien. Pues tenemos esperanza. Y hablando de la soberanía, algo que quisiera remarcar y quisiera recalcar también es el tema de esta inminente, creo, que se habla invasión de Venezuela. Yo no creo que sea una invasión o pérdida de soberanía y les voy a decir por qué. La soberanía está perdida desde hace muchos años. Esa soberanía la perdieron hace muchos años y ahorita lo que más necesitan es ayuda. A mí no me gustaría como a ti llegar a esa situación aquí en México. Pero si se tuviera que llegar, nosotros perdimos la soberanía desde el día que hubo fraude en nuestras elecciones. Ya no hay democracia. Dices, yo quiero un país con democracia. Aquí ya no existe. Y lo vimos en estas últimas elecciones. Y tenemos que salir a las calles en el 27, porque si no, va a seguir por años, años y años. Ya lo vimos, la historia nos lo dice. Y nos tenemos que preguntar, ¿eso es lo que realmente lo que queremos o no? A mí tampoco me gusta la idea de que alguien venga de otro país a ayudarnos como si fueran unos salvadores o algo. Claro, hay intereses de por medio, ¿por qué te ofrecen esa ayuda? Pero imagínense llegar a ese extremo de decir, no me importa, prefiero eso porque esto me va a traer más paz, me va a traer salud, me va a traer esperanza, me va a traer esperanza de volver a añorar aquel país en el que yo vivía, en el que yo crecí, como la mayoría de los venezolanos o nosotros como mexicanos en nuestro país. Yo añoro esos años donde podía salir a la calle, podía estar en paz, que mis hijos podían, mis hermanas a veces me platican, hombre, Peggy, o sea, que están felices ahí en los lugares donde viven. ¿Por qué? Por esa libertad en las que sus hijos pueden andar en la calle, pueden estar en bicicleta y que no están preocupados porque los vayan a levantar, porque les vaya a pasar algo, porque los vayan a robar, los vayan a asaltar, que puedan vivir algo con violencia con armas, que son inocentes, que estuvieron en un fuego cruzado. No les preocupa eso, les preocupan otras cosas que son las que les deben de preocupar, propias de la edad. Y yo creo que así debería de crecer toda nuestra niñez y tristemente aquí no está pasando, en estos países no han pasado y esto separa familias también, que a veces no vemos esa separación que existe en las familias precisamente por buscar el pan
de cada día, que se tienen que ir de su país para poder darle de comer a su familia. Entonces, en esta separación y todo, yo creo que eso es lo que menos queremos. Ha sucedido, no es algo nuevo, aquí en nuestro país sucede, pero no queremos eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué liderazgos hay? ¿Qué liderazgos están saliendo para poder alzar la voz y decir basta? Basta de esto, basta de esta corrupción, basta de estos narcogobiernos, y que entiendan que no queremos una dictadura ni queremos un liderazgo con autoritarismo. El fracaso de la izquierda también es inminente. O sea, yo sí pienso que no hay manera de retroceder. Por eso las últimas elecciones en América Latina han tendido a buscar candidatos que se declaran de derecha. Yo insisto, es que eso ya no tiene nada que ver, pero más bien la gente está conservando su esperanza en tener personas mucho más íntegras, con más propuesta, y que esa propuesta va dirigida a romper los pactos de impunidad con los criminales, o bien a reducir los presupuestos en el gobierno, o bien a tener mayores posibilidades de abrir oportunidades para la gente. Entre esas tres propuestas se definen otra vez los países. De hecho, parte del éxito de Donald Trump fue reconfigurar la imaginación de lo que la gente quiere y espera de vivir en Estados Unidos. Ahora mismo pienso que tenemos que hacer fracasar a la izquierda y tenemos que evidenciar que nuestro corazoncito, por decirlo así, nuestro deseo, nuestras ganas de tener estas expectativas de vida, no están con Morena, no están aliados con estos dictadores, no están en sintonía de pueblo pobre y políticos multimillonarios, no están en donde los criminales gobiernan, no están en donde se promueve la cultura de la muerte y la violencia, no están en donde se le falta el respeto a los derechos humanos de las personas. Y con eso llegar a la urna en el 2027. Porque esa es hoy México nada más tiene esa herramienta. Y claro, pero te repito, o sea, yo sí me pongo en los zapatos de la gente que tiene miedo. O sea, yo he dejado el miedo un poquito muy casi en el día de que nací. Porque pues yo nací en el inframundo y del inframundo vengo y entonces no me asusta nada. Pero yo entiendo que hay gente que le es más difícil hacer una gestión emocional del miedo. Y hoy los gobernantes amenazan. De hecho, por eso existe la persecución política. Pues vemos, bueno, la persecución política, pero también vimos lo de estos muchachos de la generación Z. Y Manso. Creo que... Sí. Híjole, o sea, es una impotencia y un coraje ver a estos muchachos todavía que estén vinculados a proceso, que siguen luchando por su libertad, por haberse manifestado y alzado la voz. Pero si fuéramos más y nos apoyáramos más, no pueden contra eso. Por eso te digo, entonces, el miedo... ese miedo lo infunden con estos grupos de choque que aparte te muestran. Y no solamente para eso, también es como, ya ves que son violentos, ese discurso y esa narrativa, ya ves que son violentos, ya ves que hacen esto y todo. Y realmente son ellos mismos que lo están provocando, son provocadores. Sí. Y eso es lo que yo creo que en estas manifestaciones nunca debemos de caer en esas provocaciones. Hay una provocación, aléjate de ese lugar. Creo que es lo más importante y salvaguardar la integridad de cada uno y de la gente que está en nuestro alrededor. No caigamos en eso. Si viene 2027, tengo esperanza en que si salimos todos a la calle y salimos todos a votar, va a ser más difícil, mucho más difícil. Que se roben la elección. Ese fraude que se roben electoral, la elección. Sí. Porque ahorita está todo tendido para hacerlo. Sí. Tienen el INE, tienen el Poder Judicial, tienen todo. ¿Sí? Lo único que nos queda y el único arma que nos queda a nosotros somos nosotros mismos. Si no salimos a votar, si no salimos a la calle, si no alzamos la voz, no va a haber manera y vamos a seguir en un narcogobierno y en un gobierno autoritario como en el que vivimos ahora. Mira, las penas con pan son las penas con pan son menos. Bueno, ya no sé cómo se dice, pero yo tengo esperanza. Yo también tengo mucha esperanza en que vamos a salir a la calle. Yo pienso, por eso les digo, es normal tener miedo, es normal que tengamos desesperanza, es normal que pensemos que existe la división en este país,
Somos más los buenos que los malos. Mira. Es que no, yo no creo en eso. Sí, yo sí. No, yo sí fíjate creo que ahí no somos difiero. más las personas buenas no. que las malas en este mundo. Y si nos unimos todos, no hay poder que pueda contigo. Yo creo que eso es una romantización. Yo pienso que hoy hay mucha gente mala y que sí está dominando la maldad. Pero somos más los buenos que los malos. Más bien, podríamos ser más comprometidos con la esencia humana. El ser humano, así como se dice que es violento por naturaleza, también en su evolución, desarrollo y aprendizaje. No es violento por naturaleza. Se dice, ¿no? O sea, no es algo que yo crea. Se dice que es violento por naturaleza. Pero yo creo que venimos a esta experiencia humana a aprender y a evolucionar y a crear otro entorno. Pero no todas las personas tienen ese compromiso. Hay personas que se quedan en la parte más primitiva de su ser. Y en una circunstancia de país como las tenemos, no todas las personas toman la decisión de poder confrontar su realidad para destruir eso que dicen también que es origen, destino. Es decir, si tú eres así, así te vas a morir. Y lamentablemente tenemos un gobierno que nos ha convencido que no hay manera de cambiar la realidad. Pero yo sí creo que el desafío humano, porque no es de ser mexicano, el desafío humano de esta crisis global es que realmente tú tomes la decisión, pese a la circunstancia, pese a tu gobierno y pese incluso a tu propio ser o tu naturaleza, de entrar en ese aprendizaje y esa evolución. Y no hay forma de que eso pase si no tenemos crisis. Por eso ahí está mi esperanza. Porque yo no creo que haya, en este momento, aquí donde yo estoy parada, que haya personas capaces de comprometerse con lo que es bueno para todos. Yo creo que sí existe, fíjate, y sí difiero contigo. Porque la maldad está dominando. Puede ser que la maldad está dominando, sí, entiendo el punto de lo que dices, de que la maldad está dominando sí, en estos liderazgos que están, pero eso no significa que sean más ellos que la gente buena ni la ciudadanía buena que está, y ahí sí difiero contigo. Mira, yo no me voy a enfrascar en eso porque yo sí creo. Quisiera pasar ese mensaje también, en donde la gente, cuando es buena, la naturaleza del ser humano es buena, no es malo. Tú no naces siendo malo ni naces siendo violento. No, se desarrolla y se aprende. No naces así. Sí. Entonces, esa no es nuestra naturaleza. Ni cuando en la que nacemos ni en la que estamos. Entonces, si en nuestra naturaleza y en esa evolución de la que hablas y en ese aprendizaje de la que hablas, queremos esto y queremos las cosas buenas para nosotros, si nos unimos todos, en eso somos más que los malos. Ahí es donde yo difiero contigo. No, yo sí creo que hoy hay una sociedad rota, hay una sociedad con maldad y hay una sociedad permisiva y laxa. Sí hay. Entonces, esa es la realidad. Eso no significa que sea la mayoría. Pero fíjate, pero a mí no me hace ser pesimista eso. A mí no me conflictúa que seamos una masa crítica, las personas, si no lo pongo en términos de bueno o malo, porque también para mí eso no existe. Existe solamente un compromiso de tomar decisiones que a ti te hacen bien y le hacen bien al otro. Pero en ese sentido, yo sí pienso que somos una masa crítica, que atravesamos el compromiso. Con los demás no contamos. O sea, lamentablemente la sociedad está tan podrida que no contamos con los demás. Pero que esa masa crítica es la que mantiene la esperanza. ¿Por qué mantiene la esperanza? Porque hay liderazgos que sobrepasan con talento a una tendencia, a una moda, a una manera de expresarse, a una forma de gobernar, y que eso lo ha demostrado la historia de la humanidad. Es decir, para mí no es que seamos más los buenos, es que siempre que exista una masa crítica comprometida con la evolución y el aprendizaje de la humanidad, vamos a saltar y sobrellevar esa dificultad hasta las últimas consecuencias. Por eso Venezuela se ha tardado demasiado, pero no va a ser ese su fin. Y no va a ser ese su fin porque existen unas personas adentro y fuera del país que han estado insistiendo durante casi 3 décadas. Entonces no quiere decir que todos los venezolanos y todos los mexicanos
tengamos ese compromiso, pero sí quiere decir que cuando existe ese liderazgo se puede atravesar la dificultad. Entonces, para mí, no me conflictúa decirlo así. Pero fíjate, yo en el tema, volvemos a Venezuela otra vez, ahorita que lo mencionaste, que se ha tardado tantos años, esa opresión y ese miedo en el que siempre han vivido, bueno, estos últimos años han vivido sobre esa opresión. Si yo me expreso, me voy a la cárcel o me matan o me secuestran o me pasa algo. Entonces, en base a ese miedo es en el que han mantenido al país como está, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué está pasando en este despertar? Que un liderazgo como el de María Corina, donde se unen todas las personas, dan esperanza y están todos unidos y son pura gente buena que quiere eso para su país. Y es la gran mayoría, fue arrolladora la última elección de Venezuela, de acuerdo a las actas que se tienen y están a la vista, ¿verdad? Porque Maduro nunca presentó ninguna acta. Todas fueron presentadas, exactamente, se robó la elección. Entonces ahí lo puedes ver claramente cómo en esa unión y esa mayoría y esa masa que quiere el bien para el bien propio, para su gente, para su alrededor, para su familia, para sus amigos, para quien sea, es como se logra. Y cómo se logra romper esta opresión o este yugo que puedes tener aquí, porque estas personas funcionan mientras tengas miedo. El día que dejas de tener miedo, todo esto se acaba. Sí, pero yo sigo insistiendo, solo un grupo pequeño de gente cambia las cosas. No hay más ahí, pero sí, lo que sí hay, por eso yo digo, lo que sí hay debe de haber un compromiso, porque hasta en los delincuentes, o sea, la podedumbre que estamos viviendo es también una forma diferente de delinquir. Por eso yo digo, no es que los políticos de antes fueran mejores, no, pero sí hay una diferencia en la forma de hacer política. Una cosa es que los políticos le pidan moche a los empresarios y otra es que los chantajeen y los extorsionen. Es bien diferente, ¿eh? Y miren que las dos cosas tienen que ver con negociación y dinero. O que intimiden a las familias por alguna situación que tengan que arreglar entre ellos. O sea, sí estamos viviendo... Esa permisividad nos ha llevado, esa permisividad precisamente que decimos, es diferente, bueno, prefiero esto, pues sí, ya caes en eso, ¿verdad? De que decimos, prefiero esto que lo otro, pero esa permisividad que se tuvo durante años con todas esas personas nos llevó a estar a donde estamos ahorita. No debería de ser ni correcto, ni políticamente correcto, porque aparte es nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros impuestos. Eso no debería de existir. Entonces no volvamos a caer en esos mismos errores del pasado que nos llevaron al presente que tenemos ahorita, ¿verdad? Por eso te digo que el desafío de la humanidad, que no es exclusivo de México, tiene que ver con integrar ese aprendizaje y comprometerte a lo que sigue. Porque si no, entonces, nosotros somos el cáncer, nosotros somos la enfermedad y no la cura. La responsabilidad individual frente a derechos conquistados, por eso tuvimos una revolución, por eso tuvimos un plan de Ayala, por eso tenemos una constitución, porque hay historia detrás. Mucha. Entonces, respetar la historia no solamente es vanagloriarnos de los logros, también aprender de los errores. Entonces ya pasamos por el PRI. De aquí, o sea, ve los errores que se cometen en otros lados. Ese aprendizaje de la historia te lo dice y se repite, y se repite, y se repite. No, y por ejemplo, ya pasamos por 70 años del PRI, que era la dictadura perfecta, y ya pasamos por esa derecha recalcitrante, y ya pasamos por muchos momentos, y yo sí creo que el desafío más grande como país y como humanidad viene en ese sentido. Si no tomamos responsabilidad sobre el futuro, nosotros, no los gobiernos, no los políticos, nosotros como sociedad, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces yo sí pienso que hoy ese péndulo está muerto, no existe tal cosa como el péndulo, y más bien es todos políticos, todos criminales, todos los políticos son criminales y todos corruptos. Es que para mí ya son sinónimos. Todos los políticos son corruptos. Hay uno que otro que es muy rescatable, pero híjole, no lo hacen muy difícil estos líderes. Mira, yo antes también decía eso.
A lo mejor conozco varios que sí son rescatables. Es que ¿cómo puede ser rescatable cuando estás siendo cómplice al interior de un sistema? Porque no son cómplices dentro de ese sistema. No, es que sí eres. No, es que sí eres. Cuando hay silencio, sí eres. Por eso, son los que alzan la voz. Eso es lo que estoy diciendo. No hay silencio. No, es que yo sí creo que hoy muchos políticos están callados. Muchos políticos. Los mantenemos para que estén callados. Los mantenemos para que vayan y voten. Los mantenemos para que nos den un espectáculo de agarrada de greñas que nadie les cree. Son peleas casi arregladas. Si los vemos, digo, ahí está un Carlos Manso, político, y está en su excepción. Vemos a otros que tienen grandes y no son cómplices de este mugrero, y tristemente sucedió lo que sucedió con él, y tristemente quieren acallar a su esposa, pero pues tienen ya el apoyo de una población entera detrás de ellos. Entonces yo quisiera ver qué va a pasar, ¿verdad? Precisamente esos liderazgos son los que salen de este cochinero, disculpen la palabra, pero de este mierdero es que es la política, ¿verdad? Entonces salen estas flores que salen de ahí, que son las que nos dan esperanza realmente para que existan estos cambios. Para mí es un reset, o sea, para mí es un reset. Yo sí creo hoy que la clase política toda está silenciada. De hecho, la señal de que maten a un político hoy es una muy mala señal, porque quiere decir que rompe el pacto del silencio, porque el resto, sorry, not sorry, es un teatro bien hecho. Digo, yo viví el sexenio de López Obrador, lo viví al interior del Senado, sé de lo que estoy hablando, es un teatro bien hecho. Entonces yo no me trago ya tampoco el cuento, por eso te digo, es una verdad bien incómoda y a mí me duele, claro que me duele, porque yo también quisiera tener esperanza, por lo menos en uno, pero para mí hoy de todos no se hace uno. ¿Por qué? Porque para cambiar un sistema... Los que están en estos liderazgos. Sí, porque para cambiar un sistema... necesitas romper el pacto de silencio. Si no se rompe el pacto de silencio, eres cómplice. Y también como ciudadano, ¿eh? O sea, toda la gente de que, ay, sí, aplausos al señor gobernador, y no eres capaz de decirle, claro, tampoco vas a ser grosero, pero no eres capaz de decirle las cosas como son a tu empleado, también eres cómplice. Entonces, yo sí pienso que son tiempos de definiciones. Y las definiciones son sí o no son ambiguas. Entonces, por eso yo pongo sobre la mesa, todos los políticos son corruptos ahí y criminales. De la ciudadanía, nada más cabe mencionar, o yo creo que fielmente, que para que uno pueda exigir y pueda también salir a la calle, no es que no quieras, muchas veces estás muy ocupado en las carencias que tienes, en que tienes que resolver tu trabajo, tienes que resolver tus problemas familiares, tienes que resolver problemas de salud provocado precisamente por el sistema. Por este sistema, que no tienes cabeza para ir o darte el tiempo para alzar la voz, para irte a manifestar o para irle a exigir a tu gobernador o a tu presidente o a quien tú quieras que sea tu líder, es más, inclusive a tu alcalde en tu municipio. No hay cabeza para esas cosas. El estrés en el que se vive, cómo se viven las cosas, pero todo es provocado por ese sistema. Por eso tenemos que regresar y luchar realmente por lo que queremos y cómo queremos vivir y cómo queremos ver nuestro futuro. Tomar la responsabilidad ahora que estamos en vísperas de las fiestas de fin de año, de lo que viene para el 2026, de los propósitos. Yo creo más en los términos de responsabilidad, hacernos responsables, así como decimos, me voy a poner a dieta porque ya llevo unos kilitos de más, o voy a ir al gimnasio porque necesito fortalecer mis músculos, lo que sea, voy a cuidar más de mi salud, voy a tener un perrito, lo voy a cuidar, lo que sea. En esos términos incluir esta parte que significa hacerte responsable del pedazo del país que te toca. Nada más. Yo le digo a la gente, tú no necesitas ser activista, ni necesitas meterte a la política. Es tu entorno, tu núcleo, de donde estás. Claro, de donde estás. Con tus hijos, con tu familia. Y en dónde estás, sí, hacer un despertar. Porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que tiene mucha fe y mantengo y sostengo mi esperanza en la fe, pero no es una fe ciega. O sea, yo sí pienso que vamos a atravesar una crisis y una turbulencia muy fuerte,
que viene una pandemia, que los gobiernos van a estar en la encrucijada más importante, porque puede ser que con inteligencia artificial nos demos cuenta todos que no necesitamos instituciones, ni tanta nómina, ni recursos humanos, ni nada de eso. Viene un cambio para la humanidad y viene un cambio para este país. No toda la gente está preparada para esto, pero sí somos responsables, y eso significa informarse, investigar, hacer esas acciones, atravesar los límites de esas acciones, que también tiene que ver con ayudar a los otros y poder abrazarnos en esos problemas para encontrar soluciones. Pero que definitivamente el 2026 va a ser un año bien interesante, porque hay un reset en el mundo, porque todos vamos a cambiar en algo. Y yo esperaría que antes de que te explote la bomba, antes de que afecten tus intereses, porque todos tenemos intereses, no nada más los ricos y los empresarios y los políticos, no, todos tenemos intereses. Antes de que afecten tus intereses, tú ya estés con las riendas de tu vida en tus manos. Y estar con las riendas de la vida en las manos significa también decidir el gobierno que tú quieres. No el que ellos te imponen, no, el que tú quieres. El que tú realmente quieres. Creo que eso es lo más importante, porque tú y yo, todos podemos pensar de alguna manera, pero resulta que mi vecino de al lado quiere otra cosa totalmente diferente, y es muy respetable. O sea, el que no pienses como yo, como nosotras, claro, casi, no significa que eso nos tenga que dividir, no permite, o sea, no hay una división en eso, o sea, no importa, es más, es lo que nos enriquece. El que pensemos diferente y que aprendamos de todos, yo creo que ese es el mayor regalo que tenemos, el ser diferentes y no ser todos iguales, y el que podamos aprender y tener esa capacidad de aprender de todos, para bien, para mal, para lo que lo utilices. Sin embargo, el que mi vecino piense diferente que yo no tiene nada de malo, no es motivo de pelea, no es motivo de discusión. Compartimos opiniones, y si él decide votar por X, Y o Z, es su decisión, sí, como es mi decisión votar por X, Y o Z. Y eso, si se demuestra realmente en las urnas y realmente se elige el de la mayoría, ese es el verdadero país con democracia. Y ese es el verdadero país donde nos podemos enriquecer de todo eso. Pero ahorita, hoy por hoy, como estamos, ni como estábamos tampoco, porque tampoco soy ciega. Sí, de que mucha gente piensa de que, ay, ahora sí, que hablas de esto y todo. No, a ver, si estoy aquí el día de hoy es precisamente por toda esta historia que tenemos, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que no queremos. Queremos vivir en un país con libertad, con democracia, en donde podamos elegir realmente lo que queremos para nosotros mismos y no por imposición, y donde podamos vivir en paz con los vecinos, con la gente de mi alrededor, poder tender la mano si se necesita y estar nada más simple y sencillamente, y poder disfrutar de nuestras familias y de las personas. Estamos muy contentas de poder, y nos sentimos muy honradas de poder compartir con ustedes nuestro punto de vista. Es simple y sencillamente eso, un punto de vista, es un espacio donde está abierto a alzar la voz, a dar las opiniones. Recordemos que el ser diferentes no nos hace enemigos, como decíamos hace ratito. Creo que es algo de lo más importante que tenemos, y que mantengamos la unión en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestras amistades y vecinos. En esta Navidad y en este Año Nuevo queremos lo mejor y les deseamos muchas bendiciones, y muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio con ustedes. Pues Ojo de Locas es una propuesta de conversación abierta en donde todos ustedes están incluidos, y les deseamos que tengan esa capacidad de decidir por sus vidas y por la vida de los demás, que nos cuidemos entre todos, y que este 2026 sea un muy buen inicio de año, porque Ojo de Locas no se equivoca.